Bueno, chicas, bienvenidas a la clase de procesos tecnológicos específicos de instrumentación quirúrgica de primer año. En el día de hoy vamos a hablar de los métodos de esterilización. Me gustaría que ustedes me dijeran si tienen conocimientos sobre la esterilización, de qué significa o qué saben acerca de eso, a ver si alguno se anima a dar una opinión. Bueno, para mi ver sería, la esterilización sería un procedimiento que se lleva a cabo para destruir microorganismos. ¿Y para qué ese procedimiento, en qué lo podemos utilizar? Se puede utilizar dentro del campo quirúrgico, ya sea sobre el instrumental quirúrgico o ropa. Bien, perfecto. La importancia de los saberes de esterilización sobre la instrumentación quirúrgica tiene que ver con llevarle seguridad al paciente con el uso de materiales, como ustedes dicen, libres de microorganismos, donde nosotros le aseguramos al paciente que no vamos a causarle otro mal o malestar, sino al contrario, le vamos a generar una solución a su problema. Y es importante que sepamos que existen diferentes métodos de esterilización. Por ejemplo, si nosotros vamos a esterilizar una gasa, no es lo mismo que esterilizar un motor, un taladro o algo termosensible. Entonces vamos a tener diferentes equipamientos para ser utilizados en los diferentes métodos. Existen métodos físicos y químicos, ¿sí? En la clase de hoy vamos a hablar solamente de los físicos. Los químicos los dejaremos para la próxima clase, y en los físicos vamos a nombrar la estufa a calor seco y vamos a nombrar el autoclave, que es esterilización por calor húmedo, ¿sí? Es importante que sepamos y que tengamos en cuenta qué materiales vamos a procesar en cada método y cuáles son los parámetros que existen. A ustedes, por ejemplo, ¿les parece que una estufa podría ser utilizada para qué tipo de material? Y por ahí para los materiales, por ejemplo, las cajas, todo un material que no se vaya a estropear o a derretirse. Bien. Y por vapor, ¿qué les parece que se puede esterilizar por vapor? ¿Qué se podría esterilizar por ahí? Y por ahí lo que nombramos hoy, el taladro. ¿Por qué te parece que se esterilizaría el motor en el autoclave, por ejemplo? ¿Por qué vos crees? Porque es un elemento delicado y que se puede estropear en otro método de esterilización. Bien. Puede ser, tenemos varios métodos de esterilización, tenemos para elegir según el material que vayamos a esterilizar, y puede pasar que nos surja esta confusión al saber que el autoclave es un método para ser utilizado con material termosensible, pero en casos de motor, en casos de nylon, en casos de materiales muy sensibles se utiliza o el óxido de etileno o el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Esos son métodos de esterilización químicos, y en el caso del peróxido de hidrógeno, que es el plasma, no en todos los lugares se cuenta con el equipamiento necesario, así que generalmente se esteriliza en óxido de etileno. El autoclave lo vamos a dejar más que nada para lo que vendría a ser textil, que corresponde a las gasas, corresponde a los equipos quirúrgicos, las sábanas. Y también podemos dejarlo para lo que vendría a ser mangueras, gomas. Lo podemos dejar para materiales termosensibles, pero que son de otro tipo de clasificación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para manipular estos dos métodos? Primero, los parámetros, ¿sí? ¿En cuánto tiempo, cuánta temperatura debemos esterilizar? Ya dijimos cuáles son los materiales que podemos esterilizar ahí. Eso es importante, si no nos vamos a mandar una macana y vamos a poner un material que no corresponde en
el método que no va, y lo que generalmente sucede es o que no se esteriliza o que se quema o que se percude, ¿sí? Entonces eso ya tenemos en cuenta qué materiales son los que vamos a esterilizar. Después vamos a tener en cuenta cuáles son los parámetros, cómo lo vamos a esterilizar, que tiene que ver con qué creen ustedes que tiene que ver una esterilización, cuáles son las características que tienen los parámetros, qué es lo que contiene, digamos, qué tenemos que tener en cuenta. Seguramente la temperatura. La temperatura, tiempo. ¿sí? Y el tiempo. Bien, muy bien. Depende entonces el método de esterilización, vamos a ver qué tiempo y qué temperatura vamos a utilizar. Por ejemplo, de estufa a calor seco vamos a tener un tiempo de 120 minutos en 160 grados. Es importante que tomen nota acerca de estos parámetros, porque siempre vamos a tener que tenerlos en cuenta, y además no solamente nosotras lo vamos a necesitar, sino es posible que trabajemos en un servicio en donde alguien no sepa y le tengamos que decir. Bien, y en el autoclave corresponden a también, si bien la estufa es algo más simple porque es temperatura y tiempo nada más, en autoclave, donde nos vamos a manejar con vapor, tiene que ver, te vamos a tener que tener en cuenta los grados, ¿sí? Y también, ¿qué más? Si en la estufa tuvimos en cuenta el tiempo y la temperatura, en el autoclave vamos a tener en cuenta también los grados, la temperatura también. Sí. En la estufa tenemos muy limitado el material que vamos a esterilizar. Va a tener que ser instrumental, cosas de titanio, podemos esterilizar acero inoxidable, podemos esterilizar talco, vaselina, y en vapor vamos a esterilizar más cosas, como dije, vamos a esterilizar textil, vamos a esterilizar goma, y no tiene que ver, este material tiene que ver con la temperatura. No puedo esterilizar un material de goma en la misma temperatura que un material textil, ¿sí? Porque lo más probable es que se queme igual por más que estemos esterilizando en el autoclave. ¿Qué va a variar? La temperatura y el tiempo, ¿sí? En el mismo autoclave tenemos diferentes parámetros para termolábil y para textil o para instrumental, que todo va a depender de las características del equipo que contemos o de la programación con la que contemos en el servicio, ¿sí? Vamos a hacer una partecita de taller para que ustedes vean cuáles son los métodos de esterilización, cuáles son los equipamientos, y que los puedan manipular y que puedan poner en práctica lo que hablamos recién. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Algo que quieran preguntar? No. ¿Ninguna duda? No. Bueno, entonces vamos a ir a la otra sala y vamos a poner en práctica estos conocimientos. Bueno, como dijimos recién, teníamos entonces la estufa a calor seco, que es esta. Acá tenemos el panel donde nos dice los grados, la temperatura. Acá nos va a decir si queremos programar a menos grados, menos temperatura, más temperatura, lo que sea, lo podemos hacer desde el panel. Acá tenemos los testigos, ¿sí? Que los testigos es lo que utilizamos para darnos cuenta que un material fue procesado por algún método de esterilización. Estos son correspondientes a estufa a calor seco, ¿sí? No están virados. Cuando decimos virados quiere decir que no están cambiados de color. Son de un color, cambian de color cuando están esterilizados. Esta estufa terminó su proceso. Tenemos las cajas, como dijimos, que podemos esterilizar cajas, un instrumental quirúrgico. Selva con sus guantes de protección los va a sacar. Y vamos a ver que el testigo que acá no está virado, acá sí está virado, cambió el color. Esto fue procesado en 165 grados a 120 minutos. Bueno, acá estamos en el esterilizador de autoclave por vapor. También tenemos como el otro un panel,
¿sí? Donde nosotros vamos a seleccionar qué tipo de proceso necesitamos para la esterilización. Si va a ser termolábil, si va a ser instrumental, si va a ser textil, ¿sí? Y este autoclave, que es un Faeta, va a realizar automáticamente el procedimiento. En algunos casos tenemos otros tipos de autoclaves que son, por ejemplo, el Chamberlain, que ya no se utiliza tanto, pero que no tiene esto de panel digital o que sea automático. Pero en este caso sí lo tenemos. Acá Brenda está sacando material que ya está estéril, ¿sí? El material está en pouch, ¿sí? Se puede preparar en pouch, se puede preparar en tela, se puede preparar en papel. Tenemos los testigos, ¿sí? Un biológico, tenemos otro testigo que es muy parecido al de estufa, que también vibra, ¿sí? El biológico lo vamos a cultivar una vez que sale del autoclave, lo cultivamos en el incubador. Si cambia de color quiere decir que hubo crecimiento microbiano, si no cambia de color quiere decir que esa carga, esa esterilización fue efectiva. Bueno, Brenda acá tiene los guantes puestos, lo mismo porque se esteriliza a 121 grados cuando es termolábil, así que nos podemos quemar. Vamos a mostrar cómo vendría a ser el cierre de la puerta para que se vea lo hermético que es el esterilizador. En este caso ya está estéril el material, así que no vamos a iniciarlo, pero si tuviéramos que iniciarlo, elegiríamos el programa que dijimos recién, le damos inicio y solo automáticamente funciona y nos larga una tira de ticket en donde nos muestra los diferentes pasos que tiene el proceso de esterilización. ¿Sí? Esto nos queda como un documento para demostrar que el material fue esterilizado correctamente. Bueno, entonces como cierre de esta clase me gustaría nombrarles las ideas más importantes. ¿Para qué nos sirve tener conocimiento de los métodos de esterilización? Como ustedes bien dijeron, esterilización era la ausencia de microorganismos en cualquier material, ¿sí? Es importante entonces los métodos de esterilización, conocerlos, saber cómo va a ir acondicionado, tener en cuenta los testigos, cuándo están virados, cuándo un material se puede utilizar y garantizar principalmente el cuidado del material según el método que vamos a elegir. Como profesionales lo que estamos haciendo es cuidar y garantizar que el material rinda lo que más se pueda, cuidarlo y además llevar un producto de calidad estéril hacia el paciente. Como beneficio a nivel laboral nos sirve conocer, además de que vamos a ejercer como instrumentadores detrás de una mesa o estando en una cirugía o siendo circulante, nos sirve además para abrir otros ámbitos. Por ejemplo, en esterilización, podemos trabajar en esterilización conociendo estos métodos y sabiendo manipularlos. Así que laboralmente también nos abre otro abanico de posibilidades. Y bueno, para la próxima clase vamos a ver la esterilización por métodos químicos y ya finalizaríamos con este tema. Hola, Julieta.